McGonagall. Está bien, gracias profesora McGonagall. Después de terminar de hablar, Julian estaba a punto de darse la vuelta y salir de la oficina. Justo cuando Julian estaba a punto de salir de la oficina, la voz de la profesora McGonagall llegó detrás de él. Weris, ¿cómo está tu animago? Bueno, ya preparé el contenido relevante de Animagus y planeo probar mi primera transformación durante las vacaciones de Navidad. Respondió Julián. Bueno, está bien, estoy de servicio en la escuela durante las vacaciones de Navidad. Cuando planees probarlo por primera vez, ven y avísame con anticipación. No debes intentarlo solo, Julian. Dijo la profesora McGonagall seriamente. Entonces la profesora McGonagall dijo con una expresión extraña, quizás señor Weasley puede intentar agregar un poco de suerte, y creo que el profesor Snape lo ayudará con eso. Después de agradecer a la profesora McGonagall, Julian hizo una reverencia y salió de la oficina del personal para seguir buscando al profesor Snape. La actualización de marca del 18º aniversario de Feilu retribuye a los lectores. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad, 10 de agosto al 20 de agosto. Almohadilla 33 capítulo 32. Ventilando a Snape hace 642 días. Julian, que salió de la oficina, caminó directamente al laboratorio subterráneo. Llegó al laboratorio subterráneo, llamó a la puerta, efectivamente Snape estaba aquí. Después de abrir la puerta, Snape vio a Julian afuera, la abrió por completo, luego se dio la vuelta y entró al laboratorio. Antes de que Julian pudiera hablar, Snape dijo, Weasley, ven a ayudarme. Al escuchar las palabras de Snape, Julian respondió impotente, luego se quitó la bata y la puso en la percha. Después de todo, hace demasiado calor aquí. Después de recibir el permiso de la profesora McGonagall, Julian le agradeció y regresó a la Torre Gryffindor. Cuando Julian regresó a la torre, no vio a los tres de Ronald, porque Hagrid se deslizó en una conversación anterior, lo que llevó a que varias personas supieran que este incidente también involucraba a una persona llamada Nicolás, por lo que Harry y Ronald los dos siguieron buscando noticias sobre Nicolás en la biblioteca. Debido a la relación de Harry, Julian no fue con ellos a buscar a Nicolás, pero le ordenó a Hermione que los ayudara. Pero los tres buscaron durante casi 2 meses, pero no pudieron encontrar ninguna noticia sobre Nicolás. Por la tarde, el aula de la clase de transformación. La profesora McGonagall y Julian estaban en medio del salón de clases, y la profesora McGonagall había apartado los escritorios. Mirando a Julian frente a él, la profesora McGonagall dijo, recuerda Gullis, una vez que encuentres algo mal, debes dejar de transformarte inmediatamente, ¿recuerdas? Asintió para indicar que la profesora McGonagall entendió que Julian tomó Felicia y la poción de mejora mágica a corto plazo. Después de sentir su poder mágico y su condición física, Julian dijo suavemente, Animagus. Entonces Julian intentó hacer que su poder mágico actuara en su cuerpo de acuerdo con la ruta designada. Después de un tiempo, Julian sintió que su cuerpo se hacía más pequeño. La mejor evidencia era que la profesora McGonagall se hacía más grande ante sus ojos, y entonces Julian notó que sus manos desaparecieron y fueron reemplazadas por un par de alas de plumas negras. Después de un tiempo, la transformación de Julian se completó y, como era de esperar, se convirtió en un cuervo negro. Al mirar a Julian, que se convirtió en un cuervo, la profesora McGonagall exhaló un suspiro de alivio y luego se puso nerviosa nuevamente. Aunque el primer paso fue exitoso, el siguiente paso es el más importante, que es superar la naturaleza animal animaga provocada por el cambio. Muchos magos quedaron bloqueados en este paso. Incapaces de superar la naturaleza bestia, fueron admitidos en el Hospital Mágico de San Mungo para pasar el resto de sus vidas. Por eso al animago se le llama magia peligrosa.
Sin embargo, los pasos que son muy difíciles para la mayoría de los magos no son un problema para Julian. Después de todo, en la vida anterior, Julian se convirtió demasiado en un cuervo. Después de un tiempo, Julian cambió de cuervo a forma humana bajo la mirada sorprendida de la profesora McGonagall. Señor Willis, usted realmente. La profesora McGonagall se quedó sin palabras en estado de shock. Al regresar a su forma humana, Julian asintió con una sonrisa, luego comió un poco de chocolate preparado con anticipación y luego entró en un estado de meditación. Una hora más tarde, Julian se despertó y, en lugar de ponerse de pie, dijo casualmente a Animagus. Julian en el suelo rápidamente se convirtió nuevamente en un cuervo, pero esta vez voló en el aire. En el aula de la clase de transformación, Julian siguió dando vueltas alrededor del techo y pasó un tiempo antes de que volviera a su forma humana. Mirando a la profesora Julian McGonagall, quien puede alternar libremente entre la forma de cuervo y la forma humana, sonrió con satisfacción. Después de agradecer a la profesora McGonagall, Julian se giró y salió del aula de transformaciones. Ahora que se ha completado la transformación animaga, el recorrido de exploración del bosque prohibido puede incluirse en la agenda, pensó Julian y caminó de regreso a la Torre Gryffindor. La actualización de marca del 18º aniversario de Feilu retribuye a los lectores. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad, 10 de agosto al 20 de agosto. Almohadilla 34 capítulo 33, Navidad hace 642 días. Después de asistir a la cena de Nochebuena, Julian regresó rápidamente al dormitorio para recargar pilas. Después de todo, esta noche era su primera salida nocturna real en Hogwarts. Por la noche, ya era más del mediodía, Julian se levantó de la cama y caminó hacia la puerta. Después de un rato, Julian abandonó silenciosamente la torre de Gryffindor. Él, Animagus, susurró y Julian se transformó nuevamente en un cuervo negro. Julian volaba felizmente en el vacío y oscuro Hogwarts. No esperaba que Hogwarts fuera tan grande. Al pasar por aulas y pasillos, la aparición de Hogwarts nocturno se desarrolló ante Julian por primera vez en un sentido real. Era tan hermoso y lleno de encanto. Julian voló por el pasillo, pasó junto a Filch en su guardia nocturna y la señora Norris mirándolo, sintiéndose tan relajada, tan libre. Cuando Julian entró volando a una habitación, se detuvo, no porque estuviera cansado, sino porque había un espejo enorme en esta habitación. ¿Hogwarts tiene un espejo tan grande? Pensando eso, Julian voló rápidamente hacia el espejo. Julian recuperó su forma humana y se paró frente al espejo, observando atentamente el espejo frente a él. El espejo es muy grande, al menos tan alto como 2 Julianos, y el marco del espejo está lleno de patrones o palabras de aspecto fantástico. La parte superior del espejo tiene inscripciones hechas de oro dorado que parecen ser Eristra o White Ubica White Ombochs. ¿Espejo de Erised?, murmuró Julian. Luego, Julian se colocó en el centro del espejo, porque quería ver qué podía hacer el espejo mágico. Julian se miró en el espejo y se quedó helado, como si nada hubiera pasado. Pensando así, Julian estaba a punto de irse cuando de repente aparecieron unas sombras borrosas en el espejo. Julian rápidamente se giró para mirar hacia atrás, pero no había nada detrás de él. La sombra borrosa se volvió cada vez más clara. Cuando Julian vio las cosas en el espejo, Julian volvió a quedar atónito, porque lo que estaba en el espejo era su familia, padre, madre, Shisui y Sasuke. Julian se quedó atónito por un momento, mirando fijamente a la persona en el espejo frente a él. Julian no pudo evitar mirar hacia atrás, y cuando confirmó que no había nada detrás de él, Julian giró su cuerpo hacia atrás, mirando a la persona en el espejo nuevamente. Después de mirarlo por un rato, la imagen en el espejo cambió repentinamente. En el espejo, estaba usando el traje de acción de Konoha Ambe, sosteniendo un cuchillo ensangrentado en su mano derecha,
e incluso el traje de acción de su cuerpo estaba cubierto de sangre. El yo en el espejo estaba detrás del padre y la madre que estaban arrodillados en el suelo, levantó el cuchillo ensangrentado que tenía en la mano y se lo apuntó. «No». Julián gritó en voz alta. Siguiendo la imagen en el espejo, el Sharingan en los ojos de Julian giró gradualmente y finalmente los tres Goujyu se conectaron gradualmente para formar un molino de viento. Era el caleidoscopio Sharingan de Julian. Julián, que estaba arrodillado en el suelo, se cubrió la cabeza con las manos por el dolor, repitiendo la imagen en el espejo que acababa de hacer en su mente. Mirando a Julian, que se cubría la cabeza y repetía inconscientemente las palabras para «y no lo hagas», Snape suspiró suavemente y luego golpeó la espalda de Julian con un desmayo. Luego, Julian simplemente se desmayó inconscientemente en el suelo. Aunque no sé qué pensó Dumbledore y por qué puso el espejo de Erised en este lugar, pero como último mecanismo para proteger la piedra filosofal, es imposible ponerlo aquí sin ninguna precaución. El espejo de Erised es colocado aquí por el profesor. Se turnaron para vigilar, y el guardia de esta noche era Snape. Esta habitación está encantada. Una vez que alguien use el espejo de Erised, el profesor guardián lo sabrá. Cuando ve a Julián parado frente al espejo, es su alumno favorito. Aunque Snape nunca lo admite él mismo, Julian. Este cachorro de león de Gryffindor ocupaba un cierto lugar en el corazón de Snape, por lo que Snape todavía quería dejarlo ir con un ojo cerrado. Pero lo que no esperaba era no saber lo que Julian vio en el espejo, lo que provocó que el propio Julian cayera en ese estado inconsciente. Mirando a Julian, que todavía estaba distorsionado a pesar de haber sido noqueado por sí mismo, Snape sacó una botella de poción después de pensarlo un momento y luego ayudó a Julian a verter la poción en la boca de Julian. Después de un tiempo, la poción comenzó a hacer efecto y, al ver que el rostro de Julian volvía a la normalidad, Snape acostó a Julian frente al espejo de Erised y luego lanzó Quick Revado para despertar a Julian. Mirando los ojos parpadeantes de Julian, Snape salió rápidamente de la habitación antes de que Julian despertara. Después de despertarse, Julian se levantó rápidamente del suelo y luego miró fijamente el espejo mágico frente a él. Julian, que había abierto el caleidoscopio Sharingan, ya había visto a través de la esencia del espejo mágico. Por supuesto, ya no se dejaría confundir por la ilusión del espejo mágico, pero aún así, Julian permaneció frente al espejo durante 2 horas completas, hasta las 3 de la madrugada, antes de salir de la habitación y regresar a la torre de Gryffindor. A la mañana siguiente Julián se despertó en medio de un estallido de ruido alegre. Pensando en lo que pasó anoche, Julián estaba aturdido hasta que una almohada voló sobre él. Julian levantó la cabeza, miró a Ronald que le sonreía y a Harry con cara de orgullo. Julian se dio cuenta de que hoy ya es Navidad. Julian se quitó toda la infelicidad de su mente y le gritó en voz alta a Ronald, que se reía: «Maldito Ronald, ¿te atreves a tirarme una almohada? Ya terminaste». Después de eso, Julian sacó su varita, apuntó a Ronald y gritó: «Vuela las almohadas», y luego todas las almohadas del dormitorio flotaron y volaron hacia Ronald. Al ver las almohadas voladoras, Ronald rápidamente levantó las manos para reconocer su cobardía, pero Julian no lo soltó, sino que dirigió las almohadas para que volaran hacia Ronald continuamente con su varita mágica, golpeando a Ronald impotente. Al ver a Harry parado a un lado y mirando fijamente sin comprender, Ronald inmediatamente pidió ayuda a Harry. Bajo la mirada salvadora de Ronald, Harry también se unió al grupo de batalla, pero solo 2 de ellos no pudieron resistirse a que Julian les ordenara correr hacia sus almohadas. Justo cuando Ronald y Harry estaban a punto de rendirse ante Julian desesperados, la puerta del dormitorio se abrió de repente y entraron los gemelos de los hermanos Weasley y el prefecto Percy. Los 3 hermanos Weasley que acababan de entrar quedaron atónitos por un momento, aparentemente incapaces de reaccionar ante la vista frente a ellos.
Luego, en medio de la llamada de ayuda de Ronald, los gemelos entre los tres hermanos Weasley que se apresuraron a entrar fueron los primeros en reaccionar y luego empujaron a Percy, que todavía estaba abajo, hacia Ronald y Harry, y los dos inmediatamente tomaron una almohada del suelo y se unieron al grupo de batalla. Al final, Julian dejó caer su varita, tomó una almohada en una mano, gritó "Siente el terror de Julián el Grande" y guió a los hermanos gemelos hacia Harry, Ronald y Percy. Al final, la batalla terminó con 6 personas obteniendo muchas plumas. En cuanto al ganador, por supuesto fueron Julián y el trío de gemelos. La multitud, que ya estaba harta de jugar, se tumbó sobre las plumas del suelo y jadeó. Riendo, jadeando, jadeando, riendo. Y la guerra fría entre Julian y Harry fue declarada terminada por el fin de esta pelea de almohadas. La actualización de marca del 18º aniversario de Feilu retribuye a los lectores. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad, 10 de agosto al 20 de agosto. Almohadilla 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 35 capítulo 34 capa de invisibilidad hace 642 días. Después de que los 6 se levantaron del suelo, Julian y Percy usaron sus varitas mágicas para restaurar las almohadas del suelo a su estado original, y luego los 6 se sentaron en la cama vacía y desenvolvieron los regalos. Julian no recibió muchos regalos, incluido un libro sobre pociones de Snape, un libro sobre transfiguración avanzada de la profesora McGonagall y un montón de cucarachas y dulces de Dumbledore. Mira esta repugnante pila de dulces. Julian inmediatamente dejó el regalo en su mano, porque la pila de dulces es como si fuera real. Mirando la pila de cucarachas en la cama, Julian tomó prestada la Hedwig de Harry y metió su nuevo par de calcetines de lana en un paquete recién desenvuelto. Y se lo envió a Dumbledore a cambio. De vuelta en la cama, Julian continuó desempaquetando sus paquetes, sacando un trozo de los chocolates de Hermione, un trozo de la nueva pluma de Yusan e incluso recibió un suéter tejido a mano de la señora Weasley. Una gran I. Al mirar el suéter, y, en la mano de Julian, Ronald se sonrojó y dijo: «Hermano, pensé que tú y Harry no recibirían ningún regalo, así que le escribí a mi madre, pero no esperaba que mi madre tejiera uno solo para ti. El suéter propiedad de nuestra familia, no sé si te gusta o no, sé que puede ser un poco feo, si no te gusta, puedes guardarlo». Al mirar a Ronald, que estaba sonrojado como el trasero de un mono, Julian se sintió cálido sin motivo y dijo: «Ronald, ¿de qué estás hablando? Este suéter es el regalo de Navidad más hermoso y hermoso que he recibido. Es mejor que todos los demás grandes regalos de Navidad». Después de hablar, se puso el suéter en el cuerpo. Julian se acercó a Ronald y le preguntó: «¿Qué le gusta a la señora Weasley y quiero darle un regalo a cambio?» «No necesitas ser tan problemático», dijo Ronald sonrojándose. «¿Cómo puede ser eso? La señora Weasley me dio un regalo tan perfecto, tengo que devolverlo, ¿qué debo dar?» Julian empezó a pasear por el dormitorio. «Ajá, puedo darle buena suerte a la señora Weasley». Diciendo esto, Julian llegó a su caja de ropa, la abrió y rebuscó un rato, y finalmente Julian encontró una pequeña botella de poción, que era de color amarillo dorado. «El medio es tan hermoso». Los hermanos gemelos y Percy, que habían escuchado la conversación entre Julian y Ronald, miraron la poción dorada en la mano de Julian y no solo suspiraron: «Dios mío, este es el elixir de la felicidad». «¿Qué es Felicia?», Ronald y Harry preguntaron con curiosidad. Felix Elixir, también conocido como Lucky Water, es una poción preciosa y rara. Es muy difícil de refinar. La fórmula no solo es complicada, sino que también es difícil de refinar. Se dice que se necesitan 6 meses para refinarlo. El más mínimo error conducirá al fracaso de la poción. Respondió Percy con orgullo como si mostrara su conocimiento. Es tan misterioso que no has dicho que tenga ningún efecto. Ronald miró a su hermano insatisfecho y se quejó.
Felix Elixir tiene un solo efecto, y es permitir que el usuario sea bendecido por la suerte, y no importa lo que haga, sus deseos se harán realidad. Por lo tanto, Felicia Felix tiene prohibido aparecer en eventos competitivos como Quidditch. Dijeron los gemelos emocionados. Julian, este regalo tuyo es demasiado valioso, no es necesario recibirlo. Dijo Ronald apresuradamente después de escuchar la explicación de sus hermanos. No, Ronald, te equivocas, tal vez el regalo que le di a la señora Weasley sea muy valioso, pero también tiene un precio, pero el suéter que me dio la señora Weasley no tiene precio, ya sabes, Ronald, este suéter es mío. Este es el primer regalo real que recibo desde que era niño. Julián le dijo emocionado a Ronald. Mirando al emocionado Julian frente a él y pensando en el entorno de crecimiento de Julian, Ronald dijo en tono firme, no te preocupes, Julian, le pediré a mi madre que te teja un suéter todos los años en el futuro. Después de escuchar las palabras de Ronald, Julian sonrió y no habló. Ignorando a las personas en la habitación, Julian tomó la Felicia y salió corriendo. Cuando llegó a la casa de la lechuza, Julian usó una lechuza escolar para atar el paquete preparado y la carta de agradecimiento a una lechuza, y luego la dejó salir. Julian miró a la lechuza que se alejaba volando y sonrió. Muy relajado, sonriendo alegremente, la sombra proyectada por lo ocurrido anoche también se disipó en la risa de Julián. Al regresar al dormitorio, Julian vio que solo quedaban Ronald y Harry en la habitación, por lo que preguntó dónde se habían ido los demás. Ronald dijo que Percy fue a buscar a los prefectos y que los hermanos gemelos fueron a tener una pelea de bolas de nieve. Julian miró por la ventana, de hecho era una pelea de bolas de nieve, pero era una pelea de bolas de nieve llamada Quirrell. De repente, hubo una exclamación detrás de Julian. Julian se dio la vuelta y vio que era el Harry europeo quien abrió el cofre del tesoro y abrió el arma mágica dorada. Lo sé, es bastante raro, ¿quién te dará esto? Ronald dijo emocionado. ¿Qué es esto? Harry preguntó con sospecha. Esta es una capa de invisibilidad. Generalmente está hecha de la piel de una bestia invisible o mediante el uso de magia. Generalmente, las capas de invisibilidad son costosas y de tiempo limitado, pero la suya no parece un producto semiacabado de tiempo limitado. La tuya parece ser una verdadera capa de invisibilidad, dijo Ronald con envidia. Aquí tienes una carta, tal vez lo sepas si la miras. Julian le entregó la carta que tenía en la mano a Harry y dijo. Tomando la carta en la mano de Julian, Harry dejó la capa de invisibilidad a un lado, desdobló la carta y comenzó a leerla. Después de leer la carta, Harry dijo, la carta decía que esta capa de invisibilidad pertenece a mi padre y él me la devolvió para permitirme usarla correctamente. Tomando la carta en la mano de Harry, Julian la leyó con atención y descubrió que la letra le parecía familiar, como si la hubiera visto en algún lugar antes. ¿Dónde está? Pensando así, Julian volvió a entregarle el papel de carta a Ronald y comenzó a mirar la capa de invisibilidad. Tomando la capa de invisibilidad de la mano de Harry, Julian observó cuidadosamente la capa de invisibilidad frente a él e incluso abrió el caleidoscopio Sharingan. Toda la capa de invisibilidad quedó completamente expuesta frente al Sharingan. Los ojos de Julián. A través de Sharingan, Julian descubrió que toda la capa de invisibilidad estaba tatuada con encantamientos antiguos que parecían muy misteriosos, y el poder mágico plateado fluía en los encantamientos, que parecían muy misteriosos. Después de observar por un tiempo, Julian descubrió que no podía entender el hechizo de la capa de invisibilidad, por lo que registró el hechizo con Sharingan y luego le devolvió la capa de invisibilidad a Harry. Ya que la carta te dice que la uses bien, debes usarla bien, dijo Julián. En respuesta, Harry tomó la capa de invisibilidad y la puso en la capa inferior de su maleta. Luego, por sugerencia del hambriento Ronald, los tres se dirigieron a comer juntos al vestíbulo. PD, estoy de buen humor, agrega otra actualización, la.
La actualización de marca del 18º aniversario de Feilu retribuye a los lectores. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad, 10 de agosto al 20 de agosto. Almohadilla 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 36 capítulo 35, otro tour nocturno hace 642 días. A la 1 de la mañana, Julián estaba durmiendo, pero de repente su mente alerta lo despertó. Julián se sentó con su varita y solo pudo ver a Harry luchando por sacar algo de su caja en la oscuridad. ¿Qué estás haciendo, Harry?, preguntó Julián en voz alta. ¿Qué? Oh, eres tú, Julián, no puedes hablar más bajo. Harry se quejó en voz baja después de reaccionar. Julián miró al astuto Harry frente a él y volvió a decir, ¿vas a salir de gira nocturna, Harry, con una capa de invisibilidad? Oh, sí, la carta que me enviaste no me decía que la usara bien. En este caso, creo que puedo usarla para explorar la sección restringida y comprobar si está Nicholas Me allí. Harry lo dijo. Tirando con fuerza, la capa de invisibilidad fue sacada de la caja. ¿Quieres venir, Julián? Harry invitó. Obviamente, dijo Julián, levantándose y vistiendo rápidamente. No mucho después, los dos partieron de la torre de Gryffindor, apuntando a la sección restringida de la biblioteca. Las dos personas que llevaban capas de invisibilidad pronto llegaron a la biblioteca. Después de entrar a la biblioteca, fueron directamente al área restringida. Cuando llegaron al área restringida, Julian y Harry se separaron. Julian fue a buscar la mitad izquierda y Harry fue a buscar la mitad derecha. Al llegar a la estantería más profunda en la mitad izquierda, Julian abrió directamente Sharingan y observó los libros. Pronto Julian descubrió 3 libros que eran diferentes. Los libros en otras áreas restringidas contenían poderes más o menos mágicos, pero estos 3 libros eran todo lo contrario. Magia. Bajo el reflejo del Sharingan de Julian, estos 3 libros en toda la estantería no tienen poder mágico, como un agujero negro. Cuando Julian curiosamente tomó el primero de los 3 libros, Julian se sorprendió al descubrir que el patrón mágico en este libro comenzó a funcionar nuevamente, exudando el mismo brillo tenue que otros libros. Julian se sorprendió mucho. Dejando el libro en su mano a un lado, extendió la mano y tomó el libro en el medio. Esta vez, Julián se sorprendió aún más. Resultó que no era que estos 3 libros fueran especiales, sino solo el del medio. Absorbiendo su magia. Sorprendido, Julian giró el libro que tenía en la mano, tratando de ver el nombre del libro. Sin embargo, Julian se quedó sin palabras cuando vio el título del libro, porque en realidad el libro se llamaba La historia oficial de Hogwarts. Julián, que estaba tan emocionado, incluso tuvo ganas de tirar el libro que tenía en la mano. En ese momento, un aullido aterrador vino repentinamente desde lo más profundo del área restringida. Este aullido parecía ser un horror que destrozaba el alma de una persona. Al escuchar los aullidos, Julian metió el libro en el bolsillo de su bata antes de que pudiera reaccionar y estaba a punto de darse la vuelta para encontrar a Harry. En ese momento, Julian de repente escuchó una ráfaga de pasos que venían de lejos y de cerca desde fuera de la biblioteca, y Julian incluso pudo ver un rastro de fuego. Julian rápidamente lanzó el animago sin decir una palabra y luego voló detrás de él. En ese momento, Harry estaba luchando con un libro prohibido en su mano, y el aullido aterrador provino del libro en la mano de Harry. Había algo parecido a una cara saliendo de la página abierta, y Harry quería desesperadamente cerrar el libro. Julian, que llegó rápidamente, agarró la capa de invisibilidad y luego cubrió a Harry, que todavía estaba luchando contra el libro prohibido. Luego Julian volvió a su forma humana, se metió debajo de la capa de invisibilidad de Harry y ayudó a Harry a presionar el libro. Tan pronto como los dos cerraron el libro, Filch entró corriendo con una lámpara de queroseno, seguido de un estallido de maullidos. Julian y Harry rápidamente apagaron la lámpara de queroseno y salieron corriendo rápidamente.
Filch, que escuchó los pasos, rápidamente corrió hacia ellos, pero no encontró a nadie. Girando la cabeza para mirar a Filch que lo perseguía, Harry parecía haber olvidado que todavía llevaba la capa de invisibilidad y corrió hacia adelante rápidamente. Y Julian solo pudo seguir detrás de Harry, corriendo todo el camino hacia adelante. Después de un rato, los dos se detuvieron cuando se dieron cuenta de que Filch no estaba detrás de ellos. Después de detenerse, Julian no pudo evitar abofetear a Harry, le dio una palmada en la cabeza y jadeó: «Ah, ¿qué estás corriendo? Olvidaste que tienes una capa de invisibilidad, Filch no puede verte. Bueno, voy a sufrir este crimen contigo». Harry sonrió tímidamente: «Lo siento, Julian, lo olvidé cuando me puse nervioso, lo siento». Al ver lo que estaba a punto de decir, Julian Harry rápidamente cambió de tema, hablando de Julian: «¿Dónde estamos ahora?». Harry acababa de terminar de hablar y antes de que Julian pudiera responder, escuchó la voz de Filch proveniente de lejos. «Profesor, en el área restringida encontré un diablillo que no dormía bien y deambulaba por la escuela». Lo que alarmó aún más a Harry fue que la voz de Snape venía desde muy lejos. El área restringida, entonces no debe estar muy lejos. Entonces, Harry escuchó las voces de Filch y Snape viniendo de lejos y de cerca. Obviamente, los dos caminaban en esa dirección. «¿Qué hacer, Julián? ¿A dónde vas?», Harry preguntó en voz baja. Sin embargo, nadie le respondió. Julian Harry volvió a llamar, y descubrió que todavía no había respuesta, por lo que giró la cabeza y vio que no había nadie detrás de él, solo un salón de clases con la puerta entreabierta. Harry se giró nuevamente, tratando de encontrar a Julian, pero los pasos de Snape y Filch se acercaron. Harry no tuvo más remedio que entrar al salón de clases con la puerta entreabierta. Después de entrar al salón de clases, Harry rápidamente encontró a Julian y el gran espejo frente a Julian con la ayuda de la luz de la luna. Harry refunfuñó: «¿Por qué Julian no me llamó cuando encontró un escondite?». Mientras hablaba, se acercó a Julian, pero Harry descubrió que Julian parecía no haber escuchado su propia voz, solo miraba directamente al espejo frente a él. El curioso Harry también se paró a su lado y lo miró como un espejo. En el espejo solo estaban Julian y él. Justo cuando Harry se preguntaba qué estaba mirando Julian, de repente Harry notó que parecía haber muchas sombras borrosas en el espejo. Harry rápidamente miró hacia atrás, solo para descubrir que no había nada detrás de él, y la sensación espeluznante instantáneamente hizo que Harry orinara asustado. Harry gritó con voz temblorosa: «Julian, ¿viste algo?». Sin embargo, todavía no hubo respuesta a las palabras de Harry. Justo cuando Harry estaba a punto de sacudir a Julian, Harry de repente descubrió que la sombra en el espejo se estaba solidificando gradualmente. Harry se frotó los ojos y se dio cuenta de que el reflejo en el espejo se convertía en el de sus padres. Sorprendido, Harry se giró de nuevo, asegurándose de que no hubiera nadie detrás de él, y volvió la cabeza hacia atrás. Al mirar a sus padres en el espejo, los ojos de Harry comenzaron a humedecerse. En ese momento se escuchó la voz de Julian: «Este es el espejo de Erised, que puede reflejar lo que una persona más desea en su corazón». Después de que Julian terminó de hablar, se quedó en silencio nuevamente y Harry no emitió ningún otro sonido. Los dos simplemente se quedaron aturdidos frente al espejo, mirando fijamente el espejo frente a ellos. Los dos observaron durante mucho tiempo, hasta que el sonido de pasos y las maldiciones de Filch sonaron nuevamente afuera de la puerta, y recuperaron la conciencia nuevamente, y luego Julian involuntariamente agarró el brazo de Harry y se llevó a Harry lejos de aquí. Las dos personas que regresaron al dormitorio no hablaron más, pero ambos se metieron en sus propias camas y luego ambos decidieron en sus corazones que volverían a ir a la habitación con el espejo mañana por la noche. Al pensarlo, ambos se quedaron dormidos uno tras otro. La actualización de marca del 18º aniversario de Feilu retribuye a los lectores. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP.
Recarga inmediata, tiempo de actividad, 10 de agosto al 20 de agosto. Almohadilla 37 capítulo 36 Falsas ilusiones hace 642 días. Al día siguiente, los tres estaban desayunando en el vestíbulo. Durante la comida, Julian y Harry hablaron sobre las experiencias de anoche, y después de escuchar las experiencias de Julian y Harry anoche, Ronald parecía celoso y se quejó de por qué no se despertó anoche. Después de quejarse, Ronald les dijo a los dos que debían llamarlo esta noche, y Harry y Julian estuvieron de acuerdo. Los tres se separaron después del desayuno. Harry y Ronald fueron a la biblioteca a seguir buscando noticias sobre Nicolás, mientras Julian fue a preparar su propia poción para ir a la fiesta con Snape mañana. El día pasó rápidamente con noticias de la búsqueda de Nicolás por parte de Harry y Ronald, y de Julian preparando la poción. Pronto llegó la medianoche. Harry y Julian se despertaron poco después de la medianoche y Harry fue a despertar a Ronald. Entonces Harry volvió a sacar la capa de invisibilidad de su caja y Julian aprovechó ese tiempo para ponerse su propia ropa. Los tres empacaron rápidamente y partieron de la sala común de Gryffindor. Ronald, liderado por Julian y Harry, llegó hasta la puerta del aula abandonada donde estaba guardado el espejo de Erised. Los tres abrieron la puerta y entraron al salón de clases, solo para descubrir que el espejo mágico todavía estaba en su posición original. Harry rápidamente llevó a Ronald hacia el frente del espejo, señaló el espejo y le dijo a Ronald, «Mira, son mi padre y mi madre, tengo razón». Por otro lado, Ronald miró el espejo sin comprender, giró la cabeza y le dijo a Harry, «Solo vi que me convertí en el líder de la unión de niños en Hogwarts, y tenía el trofeo de la copa de las casas en mi mano, Harry. ¿Esto puede el espejo mágico reflejar el futuro?», preguntó Ronald emocionado. Después de escuchar la descripción de Ronald, Harry se hizo a un lado y se sintió un poco aturdido. Mirando al aturdido Harry, Julian dijo, «Harry, te dije ayer que este es el espejo de Erised, y entre él se llama el espejo mágico porque puede reflejar lo que el espejo más desea en su corazón. Harry, tú y yo somos huérfanos, así que en nuestros dos corazones, lo que más deseamos son nuestros padres y nuestra familia. Entonces, lo que nosotros dos vemos en el espejo son a nuestros padres, pero Ronald es diferente. Lo que Ronald desea es el deseo que más desea lograr en su corazón, y el deseo de Ronald es ser el jefe del Boys' Union en Hogwarts». Mirando al silencioso Harry y al emocionado Ronald frente a él, Julian dijo seriamente, «Harry, ¿no lo entiendes? Aunque este espejo puede reflejar lo que nuestros corazones más desean, pero no importa lo que refleja todo es falso. Así que a partir de esta noche, espero que no vuelvas a este salón de clases, Harry. Debes entender que la gente no puede vivir en la falsedad. Si te entregas ciegamente a la falsedad en el espejo, entonces perderás el coraje para enfrentar la realidad». Tan pronto como las palabras de Julian cayeron, llegaron aplausos detrás de ellos tres. Los tres de repente se dieron vuelta y descubrieron que la voz provenía de un lugar oscuro del salón de clases. De repente, Julian sacó su varita y gritó en voz alta, «¿Quién está ahí?». A medida que las nubes oscuras se movían, la luz de la luna se derramó gradualmente hacia la sombra del salón de clases y los tres vieron gradualmente una sombra. La sombra siguió aplaudiendo y caminó hacia los tres mientras aplaudía. Entonces la sombra habló, «Muy bien, Julián, hablas tan bien que no puedo decirlo mejor que tú, ni siquiera yo mismo. Harry y señor Weasley, creo que deberían seguir el consejo de Julian, el espejo de Erised, aunque puede iluminar lo que su corazón desea, pero, como dijo Julian, lo que ilumina son todas falsas ilusiones. Estas cosas tal vez es algo que han perdido irremediablemente, o tal vez es algo que aspiran a ser. Sin embargo, recuerda que no importa cuán hermosa y anhelante se vea la imagen en el espejo, estas son falsas, como acaba de decir Julián, si te entregas al mundo falso, entonces ya no tendrás el coraje de enfrentarlo. A la realidad. La sombra que salió de la sombra se mostró completamente frente a los tres.
Resultó ser Dumbledore, el director de Hogwarts. Buenas noches, profesor Dumbledore. Harry gritó nerviosamente el nombre de la persona que vino, y luego el silencio llenó el salón de clases. Mirando a los tres pequeños magos que inclinaron sus cabezas frente a ellos, Dumbledore dijo gentilmente, miren hacia arriba, niños, no necesitan avergonzarse, mostrar su debilidad frente al espejo de Erised no es nada de qué avergonzarse. Es porque, después de todo, incluso los magos adultos no pueden resistir la tentación del espejo de Erised, siempre y cuando puedas despertarte a tiempo, esto no es un gran problema. Después de que Dumbledore terminó de hablar, parpadeó juguetonamente y los miró a los tres. Al ver a Dumbledore mostrar un lado tan lindo, los tres de Julian también se rieron a carcajadas y la situación vergonzosa de repente se rompió. Al ver a los tres recuperados, Dumbledore de repente le dijo a Julian, Julian, muchas gracias por los calcetines de lana que me diste. Siempre quise un par, pero la gente siempre me regala algunos libros. La comisura de la boca de Julian se torció, pensando en el montón de cucarachas, y dijo, de nada, profesor, siempre y cuando sea feliz. Luego Dumbledore continuó, escuché del profesor Snape que tienen que ir a una fiesta con él mañana, así que no es una buena idea quedarse despierto hasta tan tarde, está bien, ustedes tres regresen a su dormitorio y vayan a dormir, no se preocupen, no le diré a la profesora McGonagall, y no le descontaré puntos de la casa Gryffindor, vayan a dormir, niños. Después de escuchar las palabras de Dumbledore, los tres le dijeron buenas noches a Dumbledore uno tras otro. Luego los tres se dieron vuelta y abandonaron el salón de clases, caminando de regreso a la torre de Gryffindor. Afortunadamente, Filch, que estaba vigilando la noche, no fue encontrado en el camino. Después de que los tres regresaron a la sala común de Gryffindor, Harry miró a Julian y le preguntó de manera extraña, Julian, ¿mañana irás a una fiesta con el viejo murciélago? ¿Qué tipo de fiesta? Julian se rascó la cabeza y dijo, no sé, el profesor Snape me pidió que lo preparara hace mucho tiempo. ¿Preparándose para qué? Harry preguntó con curiosidad. Julian dijo, el profesor Snape me pidió que preparara una poción de mi propia invención. Probablemente una fiesta sobre el refinamiento de pociones o algo así, continuó Julian. Después de escuchar la explicación de Julian, Harry asintió confundido y luego le dijo a Julian, Julian, si vas a la fiesta mañana, mira si puedes preguntar sobre Nicholas M en la fiesta. He estado buscando con Ronald y Hermione durante casi 2 meses, pero todavía no he encontrado ninguna noticia sobre Nicolás. Bueno. Julian estuvo de acuerdo de buena gana. Mirando a Julian, quien estuvo de acuerdo, Harry asintió y luego los tres regresaron al dormitorio de los chicos para dormir. Nada que decir en toda la noche. La actualización de marca del 18º aniversario de Feilu retribuye a los lectores. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad, 10 de agosto al 20 de agosto. Almohadilla 38 capítulo 37 Fiesta de pociones, 1, hace 642 días. Temprano en la mañana del día siguiente, Julian acababa de abrir los ojos cuando de repente encontró a una persona parada junto a su cama. Era un chico de 5º año de Gryffindor. Mirando a Julian que acababa de despertar, el estudiante de 5º grado le dijo, Julian, el profesor Snape te está buscando y quiere que vayas ahora. Al escuchar las palabras del estudiante de 5º grado, Julian tembló por completo, se dio unas palmaditas en las mejillas con ambas manos, se levantó y se vistió. Luego sacó una botella de poción gris plateada de su caja de ropa, sirvió la poción y se la guardó en el bolsillo. Luego Julian saludó a Harry y Ronald que estaban despiertos, luego se levantó y salió de la torre de Gryffindor. Julian, que salió de la torre de Gryffindor, fue directamente al laboratorio subterráneo del profesor Snape. Al llegar a la puerta del laboratorio, Julian llamó a la puerta del laboratorio y, sin esperar la respuesta de Snape, empujó la puerta del laboratorio para abrirla.
Al llegar al laboratorio, Julian saludó a Snape que estaba preparando algo y luego comenzó a preparar los materiales medicinales que necesitaba. Cuando Julian estuvo listo, Snape le dijo, «Estamos listos para partir». Julian miró a Snape con curiosidad y le preguntó, «Profesor, ¿dónde y cómo nos vamos a encontrar?». Snape ignoró la pregunta de Julian, pero caminó hacia la chimenea del laboratorio, tomó un recipiente similar a una maceta de la chimenea, tomó un puñado de polvo del recipiente y le dijo a Julian, «Solo lo hago una vez y solo lo digo una vez». Después de decir eso, Snape arrojó el polvo que tenía en la mano hacia la chimenea en llamas. En el momento en que se arrojó el polvo a la chimenea, la llama roja instantáneamente se convirtió en una extraña llama verde. Entonces Snape tomó otro puñado de pólvora y caminó hacia las llamas verdes, gritando, «Scanner Town, 127, Salón». Al ver las acciones de Snape, Julian comprendió de inmediato que iba a usar polvo flu para llegar al destino. Mirando a Snape que había desaparecido en la llama verde, Julian agarró un puñado de polvo flu sin dudarlo, luego se paró en la llama verde, arrojó el polvo a la llama verde y gritó, «Municipio de Snap Corner, número 127, Salón». Después, Julián se sintió mareado por un rato, hasta que finalmente sus pies aterrizaron en el camino, pero por inercia, el cuerpo de Julián giró hacia un lado. Justo cuando Julian estaba a punto de perder el equilibrio, una mano agarró el brazo de Julian y lo mantuvo firme. Era Snape. Julián, que acababa de llegar a su destino, miró hacia la sala de estar frente a él. Para la sala de estar, la sala frente a él era obviamente muy lujosa y espaciosa. Se puede ver que el área tiene más de 100 metros cuadrados y está decorada con patrones resplandecientes y adornos valiosos por todas partes. Justo cuando Julian estaba observando la sala donde se llevaba a cabo la fiesta, una voz familiar de repente llegó a los oídos de Julian desde la sala, «Entonces eres tú, niño», me preguntaba a quién traería Snape aquí, así que eres tú. Siguiendo el sonido, Julian miró hacia la sala y vio a un hombre muy mayor mirándolo con una sonrisa en el rostro. Era la preciosa botella de Super Enhancement que le dieron a Julian cuando entró por primera vez en el Broken Axe Bar. Pociones Maestro de Pociones, Maestro Marcus. Al mirar al Maestro Marcus que lo saludaba, Julian cortésmente se inclinó ante el Maestro Marcus para mostrarle su respeto. Y Snape llamó respetuosamente al Maestro Marcus. El Maestro Marcus miró a las dos personas, una grande y otra pequeña frente a él, y dijo con una sonrisa, «Snape, después de todos estos años, todavía no has cambiado, vamos, déjanos ver a los viejos. Has estado aquí durante tantos años enseñando en Hogwarts, has bajado tu nivel de refinamiento de pociones, pequeño, ven a ver». Julian y Snape caminaron juntos hacia el centro de la sala. Había un caldero allí, y parecía que se estaba cocinando alguna poción en el caldero, y la persona que cocinaba la poción era un hombre que parecía tener aproximadamente la misma edad que el Maestro Marcus, un anciano. El Maestro Marcus les presentó a Snape y Julian, «Este es el Maestro Owen, su poción de ilusión es una leyenda en todo el mundo mágico. Beber la poción de ilusión que él refinó puede incluso convertirte en Dumbledores debajo de la nariz sin que te des cuenta». Marcus, así presentado. Después de escuchar la presentación de Marcus, Julian miró al anciano que estaba hirviendo la poción con respeto al instante. ¿Qué poción más aterradora podría esconderse bajo los ojos de Dumbledore? Luego, el Maestro Marcus identificó a un grupo de ancianos alrededor del caldero para Julian. Este es el Maestro Daniel quien refinó la poción sensible, este es el Maestro Douglas quien refinó la poción de mejora, y este es. El Maestro Marcus le presentó a Julian uno por uno a los viejos amigos que lo rodeaban. Después de que el Maestro Marcus terminó su presentación, Julian miró a estos ancianos con admiración y respeto. Tan pronto como el Maestro Marcus terminó de hablar, el Maestro de Pociones llamado Douglas dijo, «Marcus es el más poderoso aquí. Dumbledore pudo derrotar a la primera generación del Señor Oscuro gracias a Marcus.
La poción de mejora mágica de primer nivel hecha por Dumbledore aumentó en gran medida el poder mágico de Dumbledore, suprimiendo así al Señor Oscuro de primera generación. De lo contrario, el resultado del año habría sido desconocido. Al escuchar la anécdota revelada por el maestro Douglas, Julian asintió con la cabeza, porque él mismo había tomado la poción de mejora mágica definitiva y su poder mágico había aumentado mucho. Por lo tanto, Julian tiene muy claro que al mismo nivel, incluso si un lado es ligeramente más alto que el otro, siempre que el lado más débil tome una dosis de la poción de mejora mágica definitiva refinada por Marcus, entonces el resultado de los dos será realmente igual. Desconocido. Sin embargo, lo que Julian no sabía era que la varita de Saúco, una de las 3 reliquias de la muerte, estaba en manos del primer Señor Oscuro en aquel entonces, que era mucho más poderoso que Dumbledore. Si no fuera por la poción refinada por Marcus para estabilizar el poder mágico de Dumbledore por un jefe del Señor Oscuro de primera generación, tal vez no habría necesidad de esperar a que apareciera el Señor Oscuro Voldemort de segunda generación, porque, en ese momento, los magos en Europa es probable que el mundo haya estado ocupado durante mucho tiempo por la primera generación del Señor Oscuro. Entonces eres realmente genial. Julián elogió sin dudarlo. Al escuchar los elogios de Julian, Marcus se rió a carcajadas y luego le dijo a Julian, pequeño, tu boca es muy dulce. ¿Has tomado la poción que te di? Al escuchar lo que dijo el maestro Marcus, todos los viejos maestros de pociones volvieron sus ojos del caldero a Julian. En ese momento, todos escucharon que Marcus le dio una botella de una poción potenciadora de magia de alta calidad que refinó a un joven mago que acababa de ingresar al mundo mágico. Es solo que aunque sabían de tal cosa, no investigaron quién era este pequeño mago. Entonces, cuando supieron que Julian era el pequeño mago a quien Marcus le dio la poción, todos se sorprendieron. Para ser honesto, solo aquellos que han hecho grandes contribuciones a las pociones en el mundo mágico son elegibles para estar aquí en esta reunión, sin mencionar maestros como Marcus, Owen, Daniel y Douglas. Incluso Snape, una generación más joven, había hecho grandes contribuciones a pociones. Entonces, cuando vieron que Snape trajo a la fiesta a un joven mago que obviamente recién estaba ingresando al mundo mágico, todos pensaron que era un descendiente de algún noble, y que Snape lo trajo aquí solo para obtener información. Sin embargo, lo que no esperaban era que Julian y Marcus en realidad tuvieran esa relación de donar medicinas. Y escucharon que un joven alquimista que estaba en el centro de atención recientemente colaboró con Snape para refinar una poción de encantamiento a corto plazo, y también hay una poción que puede aumentar el control del propio poder mágico en un corto periodo de tiempo. Se dice que el nombre del joven alquimista es Julian, por lo que podría ser el pequeño que tiene delante. Todos los viejos maestros de pociones miraron a Julian, quien los miraba a todos con ojos de adoración, y sintieron una sensación de alivio en sus corazones. Hay sucesores en la ciencia de las pociones. La actualización de marca del 18º aniversario de Feilu retribuye a los lectores. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad, 10 de agosto al 20 de agosto. Almohadilla 39 capítulo 38 Fiesta de Pociones, 2, hace 642 días. En la siguiente hora, la generación anterior de maestros de pociones comenzó a hacerle preguntas a Julian o a discutir las propiedades y farmacología de la medicina, intencionalmente o no. Finalmente, después de una hora de exámenes escolares, los viejos maestros de pociones se sintieron aliviados al descubrir que este pequeño mago llamado Julian realmente tenía algo. El examen escolar duró hasta una hora después, cuando la poción de ilusión del maestro Owen anunció que el maestro la había completado. Después de que el maestro Owen puso la poción de ilusión en la botella, el maestro Marcus aplaudió para atraer la atención de menos de 20 personas en la sala de estar. Entonces el maestro Marcus dijo, todos, ya que Owen terminó de refinar el premio, comencemos nuestra fiesta de pociones esta vez. Primero,
traigan su última experiencia en pociones y la poción recién inventada a la fiesta de pociones. Los grandes abren los ojos, déjanos a nosotros, los grandes, ver si alguien ha descuidado el refinamiento de pociones durante este tiempo. Después de que el maestro Marquez terminó de hablar, menos de 20 refinadores de pociones en la sala de estar comenzaron a sacar de sus bolsillos su última experiencia o pociones recién inventadas. Al ver a todos sacar la poción y su experiencia, Julian de repente se dio cuenta de que el profesor Napu le había enseñado a preparar la poción recién inventada para este propósito. Entonces Julian también sacó de su bolsillo su poción gris plateada recién inventada. Al ver que Julian también sacó una botella de poción gris plateada de su bolsillo, todos los viejos magos miraron a Julian con sorpresa. El maestro Marquez dijo, ¿por qué, pequeño, vas a participar en esta competencia de pociones? Mirando al maestro Marquez, Julian se inclinó levemente y dijo, aunque no sabía sobre la competencia antes, pero antes de venir, el profesor Snape me pidió que trajera la nueva poción que inventé antes, así que también traje una botella de mi poción recién inventada. Aunque no sabía sobre la competencia antes, desde que la traje aquí, también quiero tener una competencia. Quiero ver cómo compito con los mayores. ¿Qué tan grande es la brecha entre ellos? Después de que Julian terminó de hablar, miró al maestro Marquez en silencio. Antes de que el maestro Marquez pudiera hablar, un refinador de pociones de mediana edad habló y dijo, HMPH, ¿qué puedes hacer en pociones, pequeño? Este refinador de pociones no había probado a Julian con todos los refinadores de pociones antiguos en este momento, por lo que no sabía qué tan bueno era Julian en la ciencia de las pociones. No habría dicho eso si los maestros de pociones hubieran tomado el examen escolar juntos. Después de escuchar lo que dijo el refinador de pociones de mediana edad, Snape dijo con voz fría, Frederick, cierra la boca, discípulo mío, no tienes derecho a cuestionar, Frederick. HMPH, tu discípulo, incluso si eres discípulo de Snape, es posible que él no tenga ninguna habilidad, tal vez sea solo un asistente que sirve té y agua. Dijo Federico con desdén. Y Snape, por supuesto, decidió contenerse y dijo, sé lo capaz que es Julian. Hace algún tiempo, las pociones de mejora mágica a corto plazo y las pociones de control de poder mágico a corto plazo que hicieron mucho ruido en el mundo mágico son todo lo que desarrollé en colaboración con Julian. No es tan simple como imaginas a Julian actuando como mi asistente, y la idea básica de la poción de mejora mágica a corto plazo, así como la proporción de prescripción y su fórmula farmacológica, todos formulados por el propio Lian. Fue solo por un ligero defecto en la estabilidad de la poción que vino a mí para perfeccionar su poción. Obtuve una nueva inspiración en la proporción de las propiedades y la farmacología de su poción, así que pude inventar esa poción de control de magia mental a corto plazo. Entonces, Frederick, si no entiendes la verdad del asunto, primero cierra la boca. Las despiadadas palabras de Snape parecieron abofetear a Frederick con una gran bofetada, y Frederick se sonrojó y dijo con tristeza, está bien, Snape, ya que dijiste eso, entonces veamos de qué estás orgulloso. ¿Qué poción inventó el discípulo para que nosotros, los viejos, nos veamos mejor, Snape? Después de escuchar la conversación entre los dos, Julian, sin darle más tiempo a Frederick para hablar, dio un paso adelante y le entregó la poción gris plateada que tenía en la mano al maestro Marquez. Y le dijo al maestro Marquez, el nombre de esta poción gris plateada mía es, poción de escudo guardián de llamar a Dios, quiero saber qué hace al escuchar el nombre. Además, las palabras son mucho menos reales que las acciones, así que maestro Marcus, abra esta botella de poción escudo guardián que llama a Dios y viértala en el suelo, su efecto aparecerá naturalmente. Después de todo, Julian le entregó la poción al maestro Marquez, quien tomó la poción, la miró con atención y dijo, pequeño, si tu poción realmente puede hacer lo que presentaste. Si ese es el caso, entonces serás el merecido ganador hoy, y todo el mundo de las pociones, no,
el mundo mágico te recordará y te deseará lo mejor por tu contribución, y serás conocido por el mundo para siempre. Después de terminar de hablar, el maestro Marcus descorchó el frasco de medicina que tenía en la mano y luego vertió la medicina en el suelo según las instrucciones de Julian. Tan pronto como la medicina gris plateada tocó el suelo, comenzó a reaccionar. La medicina continuó volatilizándose y la cortina de luz gris plateada continuó elevándose y condensándose,